Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer un organizador un poquito diferente a los que hacemos habitualmente en el canal. Veis que tiene una forma bastante particular y lo mejor de todo es que hemos utilizado en la parte superior plástico transparente o hule de cristal. Así podemos ver siempre su contenido y encontrar cualquier objeto que tengamos en el interior de una manera muy rápida. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Cortamos en primer lugar tres piezas del mismo tamaño, un ancho de 42 centímetros y un alto de 40. He cortado una capa de la tela que va a ir en el interior, que es la de lunares, otra que es la que va a ir en el exterior, que es esta estampada, y por último una capa de estabilizador para que el proyecto quede bastante rígido y su forma definida. El corte de estas piezas no tiene que ser exacto ni perfecto porque luego, una vez que las unamos y las acolchemos, las vamos a volver a cortar para darles el tamaño definitivo. En una de las telas, la que prefiráis porque el estampado facilite el dibujo y nos permita luego verlo mejor, vamos a diseñar el acolchado que vamos a hacer. Yo voy a hacer un acolchado muy sencillo de rayas paralelas cada 2 centímetros. Entonces hago una marca en la tela y tengo dos opciones, o bien ir ya dibujando todas las marcas por las que luego tengo que acolchar, o bien ayudarme del prensatelas que hay que me permite ir cosiendo líneas paralelas. Cuando haya hecho el diseño del acolchado vamos a formar el siguiente sándwich. Ponemos en primer lugar la otra tela con el derecho hacia la mesa, luego colocamos el estabilizador, la guata o el material que vayáis a utilizar, foam, goma eva incluso, y luego en último lugar coloco la tela en la que tengo hecho el diseño del acolchado. Sujetamos el contorno con clips o pinzas para que no se mueva y luego ya procedemos a acolchar. Mirad, mi máquina tiene esta prensatelas que le podemos pasar esta guía. La voy a ajustar justo a una distancia de 2 centímetros desde el centro del prensatelas y ajusto estas rueditas por detrás para que no se mueva. Para acolchar comenzamos siempre en el centro de la pieza y voy a utilizar un largo de puntada de 3,5 milímetros. Ahora ya acolchar en paralelo es muy sencillo porque solo tengo que hacer que esta guía vaya por la costura que he dado anteriormente. Según vuestra máquina tenéis otros tipos de guías que os permiten dar estas costuras paralelas. También pueden ser prensatelas específicos que llevan aquí como una pieza un poquito más ancha que os permite hacer este mismo trabajo. Si no, siempre tenéis la opción de dibujar todas las líneas en la tela antes de acolchar. Cuando hayáis acolchado la pieza, vamos a ajustar su tamaño a un ancho de 35 y a un alto de 36 centímetros. A continuación vamos a colocar una cinta de bies en los lados que miden 36 centímetros. Lo que hacemos, como siempre, la vamos a colocar por el lado del derecho, alineamos bien los bordes de la pieza estampada con la cinta de bies y daremos un pespunte justo por donde dobla la cinta de bies o sesgo. Con el pespunte dado por el lado del derecho volteamos la cinta, vamos a sujetar con unas pinzas y coseremos a puntada escondida por el lado del interior. Ya coloqué la cinta de bies completamente en este extremo y ahora la vamos a poner justo en el lado opuesto. Ya he cosido la cinta de bies en ambos lados y entonces esta pieza ahora la vamos a dejar aparte y vamos a tomar las piezas de plástico transparente o hule de cristal. Tengo ahora dos piezas de plástico transparente o hule de cristal.
Tienen un tamaño de 35 centímetros de largo por 9 de ancho. Lo que voy a hacer es recubrir uno de estos lados largos con cinta de bies. Yo en este caso, como estamos cosiendo sobre un plástico y es una costura completamente recta, voy a utilizar el prensatelas específico que hay para colocar cintas de bies. Si no tuvierais este prensatelas, la forma de colocarlo sería la siguiente. Primero abriríamos la cinta, alinearíamos sobre uno de los lados, daríamos por aquí el pespunte por la doblez y luego ya voltearíamos. Y entonces al voltear no podemos coser a mano porque es un plástico, entonces lo que haríamos es volver a dar otro pespunte muy pegadito al borde. Voy a coser la cinta en ambas piezas de plástico y continuamos. Ya he cosido la cinta de bies a ambas piezas de plástico transparente. Si tenéis dudas de cómo se utiliza la cinta de bies y cómo se cose, os invito a que echéis un vistazo al vídeo en el que hablamos en profundidad y de manera monográfica sobre este complemento. Ahora lo que hacemos es tomar una cremallera de unos 40 centímetros de largo y vamos a colocar las piezas que hemos preparado con la cinta de bies sobre cada uno de los lados de la cremallera. Fijaros que tenemos que alinear esta pieza de manera que la cremallera no se vea, entonces vamos a separarla un poquito de los dientes, de esta forma. Y vamos a ir sujetando con unas pinzas a lo largo. Mirad, ya he sujetado la cremallera al borde de la pieza y fijaros que la he alineado de manera que no sobresale de la cinta de bies. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte justo por el otro extremo de la cinta. La cinta tiene aquí ya un primer pespunte que es el que la une a la pieza de plástico, pues daremos un pespunte justo por el otro extremo, por aquí. Mirad, ya he cosido la cremallera a uno de los lados. Fijaros que no se ve desde el lado superior y aquí ha quedado alineada la cremallera perfectamente al borde de la tela. Ahora tenemos que coser el otro lado. Se hace exactamente igual, pero lo único que tenemos que tomar es la precaución de que quede alineada con esta pieza. Entonces lo que hago es unas marcas en la propia cremallera y así sé ahora cuando voy a tomar la otra pieza dónde la tengo que alinear para que luego al cerrarlo coincida. Entonces lo voy a hacer de la misma manera, voy a ir sujetando con unas pinzas y voy a dar el pespunte. Ya sujeto también este otro lado a la cremallera y voy a dar el pespunte del mismo modo que lo he dado en la primera de las piezas. Mirad, ya he cosido completamente la cremallera y veis el aspecto que tiene la unión entre la cremallera, la cinta de bies y el plástico. ¿Veis los pespuntes que he dado? Ahora en esta pieza vamos a hacer unas marcas. Ahora por el lado del revés, que es por donde está la cremallera vista, y con la ayuda de un bolígrafo normal o alguno con el que podamos pintar en el plástico, por eso lo hacemos por el lado del revés para luego con un poquito de alcohol poderlo retirar, vamos a hacer una marca justo al borde de cada una de las piezas de plástico a una distancia de 1 centímetro. Esta marca la estamos haciendo para ahora poder coser y alinear perfectamente esta pieza a la pieza principal que habíamos elaborado antes. Ya tengo las marcas hechas por el lado del revés y ahora de lo que se trata, tomo la pieza que habíamos elaborado antes, es de coser el borde de esta pieza justo alineándolo con la marca que hemos hecho a 1 centímetro del borde de la pieza de plástico. Yo lo que voy a hacer, como esto no lo podemos sujetar porque esto es plástico, si metemos alfileres lo rompemos, es irlo cosiendo directamente a la máquina. Os voy a enseñar cómo lo hacemos. Lo que hago es ir alineando el borde de la pieza de tela con la marca que hemos hecho en tinta en la pieza de plástico. Voy a ajustar la aguja para que quede aproximadamente por aquí el pespunte y bien despacito vamos a ir cosiendo.
Mirad, ya he unido ambas piezas y fijaros también por dentro cómo queda. Y por arriba, por la parte principal, con este pespunte pegadito al borde de la cinta de bies. Ahora lo que hacemos es, en el otro lado, pues exactamente lo mismo. Vamos a ir cosiendo, alineando el borde de la cinta de bies con la marca que hemos hecho en la pieza de plástico. Para unir ahora estas dos piezas os recomiendo que dejéis la cremallera abierta porque os va a ser bastante más cómodo. Ya tenemos unido completamente las piezas de plástico a la pieza de tela. Ahora este trabajo lo vamos a dejar aparte un momento porque vamos a preparar unos tiradores que lleva el estuche o neceser. Tomamos ahora 4 piezas de la tela exterior y 2 piececitas de guata de algodón. También tengo aquí el molde. El molde lo podéis hacer, aunque lo podéis descargar de la página web. Tiene un tamaño de 3 centímetros y un alto de 4,5 y le he redondeado las esquinas. En esta distancia de 4,5 ya está incluyendo 1 centímetro que luego irá dentro de la costura. Entonces, tomamos una de las piezas de tela exterior, alineo justo el borde al borde de la tela y paso el contorno alrededor. Y formo el siguiente sándwich. Pongo en primer lugar una pieza de guata, luego una de la tela exterior con el derecho hacia mí y el revés hacia la guata, y la pieza en la que he pasado el molde con el derecho. Y lo que hago es dar justo un pespunte todo alrededor por la marca que acabo de pasar. Este paso lo vamos a hacer 2 veces. Con las piezas cosidas lo primero que hacemos es recortar el exceso de guata al borde de la costura que acabamos de dar. Y luego lo que hacemos es ajustar el margen de la tela dejando algo menos de 1 centímetro. Por último, lo que hacemos es voltear las piezas. Ya he volteado las piezas y ahora he vuelto a tomar la pieza que habíamos elaborado al principio. Lo que vamos a hacer en primer lugar es poner la parte interior hacia afuera. Vamos a buscar la parte central en la pieza de tela. Simplemente doblamos por la cremallera y automáticamente se alinea. Vamos a poner unas marcas con unos alfileres. Una en un lado y otra marca en el otro extremo. Con estas marcas hechas vamos a alinear las piezas de la siguiente manera. Por un lado voy a cortar ya el exceso de cremallera en este extremo para poderlo colocar con mayor facilidad. Lo que hago es poner la cremallera junto a la marca que he hecho con el alfiler y esta sería la posición. Voy a sujetar un momentito aquí a los lados, aunque luego lo voy a soltar, para poner ahora la pieza que va justo aquí, que sería la que hemos elaborado antes, uno de los tiradores. Lo tenemos que poner justo aquí, alineado con la cremallera. Aproximadamente va a tener el mismo tamaño. Ahora ya cuando tengo estas 3 piezas, la cremallera, la pieza que acabo de meter pequeñita y la pieza grande, voy a sujetar aquí con una pinza. También colocamos justo aquí en el medio el tirador que hemos elaborado antes y vamos a sujetar también con un par de pinzas. A continuación lo que vamos a hacer es doblar la pieza justo por donde hemos cosido el plástico,
unos 4 centímetros al interior. A mí me coincide con una de las costuras que he dado al acolchar y voy a sujetar con unas pinzas. Prolongo este pliegue hacia el otro lado. En este otro extremo hago exactamente lo mismo. Doblamos hacia el interior unos 4 centímetros y sujetamos con pinzas. Cuando hagáis los pliegues, aseguraros que os coinciden los dobleces que hemos hecho, para que luego quede bien terminado. Ahora lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos extremos, dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya dado el pespunte a una distancia de 1 centímetro del borde de la tela en ambos lados. Comentaros que no os lo he dicho antes, que la distancia que tiene la pieza así plegada es de unos 18 centímetros aproximadamente. Por último nos quedaría rematar esta costura para que luego cuando lo volteemos quede perfectamente terminado. Para ello he cortado unas piezas de la tela de lunares que tienen un tamaño de 21 centímetros por 4. Lo que voy a hacer es colocarlas por el lado del plástico, que es por donde luego vamos a coser a máquina, y las voy a sujetar alineando el borde de la pieza pequeñita al borde del neceser, de esta manera. Como veis, la pieza sobresale un poquito por los extremos. Esto está hecho para que ahora la doblemos y que también luego quede rematado el extremo. Pongo aquí una pinza y pongo aquí de nuevo otra pinza. Y vamos a dar un pespunte para unir todas las capas con un margen de nuevo de 1 centímetro. Con el pespunte dado lo que hacemos es voltear la pieza y por este lado la doblamos un poquito y la vamos a sujetar hacia el interior. Y ahora podemos hacer dos cosas, o bien dar un pespunte a máquina justo al borde, o como en este lado tenemos tela, lo podemos coser a puntada escondida. Con el remate puesto en ambos lados, veis que en esta zona lo que he hecho ha sido darle unas puntadas escondidas. Lo último que nos queda por hacer es voltear nuestro trabajo. Este es el aspecto que tiene nuestro organizador una vez que lo hemos volteado. Como veis, es bastante amplio, con mucha capacidad. Fijaros también cómo quedan los lados con estos pliegues tan originales. Y lo mejor de todo es que podemos ver el interior en todo momento y así tener siempre nuestras cosas a mano. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.